Bien, ahora vamos a pasar a hablar de los excedentes de las cooperativas. Vamos a recordar un poco qué son los excedentes. Los excedentes están contemplados dentro de la Ley 438 de cooperativas, que nos dice que el remanente entre ingresos menos costos y gastos se denomina excedentes. Esta es la particularidad que tienen las cooperativas, las sociedades cooperativas, a diferencia de las sociedades comerciales, cuya diferencia entre ingresos, costos y gastos se denomina utilidad. Bien, vamos a recordar también que en una proyección anterior habíamos visto que la distribución de excedente está establecida también en la ley de esta forma. 10% de ese excedente se destina a reserva legal hasta alcanzar el 25% del capital integrado. También un 10% de ese mismo excedente se destina para el Fondo de Fomento de la Educación Cooperativa. Recordemos que esto es en cumplimiento de su principio, del principio de las cooperativas. El 3% para sostenimiento de federaciones o confederaciones a las que esté asociada nuestra cooperativa, el pago de una compensación sobre las aportaciones, sobre el aporte de los socios y otros fondos específicos que determine ya sea el estatuto o la asamblea. ¿Dónde está eso establecido? Vamos a recordar un poco también nuestras leyes. En la ley 438 encontramos en el artículo 41 el excedente que nos dice, vamos a leer un poco, dice: del total de los ingresos devengados obtenidos por la gestión económica del ejercicio se deducirán los costos y gastos de explotación. El saldo favorable que resulte se denomina excedente, que se distribuirá en la forma prevista en el artículo siguiente, que es el artículo 42. Recordemos que la ley 438 fue modificada por la ley 5501 del año 2015, específicamente en algunos artículos, y en este caso el artículo 42 fue modificado y queda de la siguiente forma. El excedente realizado y líquido se distribuirá, como ya lo estuvimos diciendo en la presentación anterior: 10% para la reserva legal, otro 10% para el Fondo de Fomento de la Educación Cooperativa, otros fondos específicos que señale el estatuto o resuelva la asamblea, 3% para sostenimiento de federaciones o confederaciones, pago de compensación sobre aportaciones, y el remanente que quede después de haber hecho toda esta distribución se distribuirá entre los socios. ¿De qué manera? En proporción a los trabajos y las operaciones realizadas con la cooperativa. Este remanente se denomina retorno. Y tiene también algunos artículos más aclaratorios, pero en este caso no los vamos a utilizar nosotros para hacer nuestros ejercicios. Bien, hasta aquí entonces, y luego pasamos a hacer nuestros ejercicios. Vamos a desarrollar ahora un pequeño ejercicio de ejemplo para la distribución de excedentes. Tenemos entonces, en este caso, en la primera parte, tenemos un ejercicio de distribución de excedentes que vamos a dar lectura. Nos dice, es en este apartado, el ejercicio: la cooperativa, siempre la cooperativa Pescadores del Sur con la que estamos trabajando, al término del ejercicio económico 2020 presenta la siguiente situación. Tiene un capital social repartible de 33 millones, tiene un ingreso total del ejercicio de 65.580.120, gastos de administración 21.120.500, gastos de explotación 14.882.200. Los excedentes deben distribuirse conforme a la ley 438, asignando como interés sobre el capital un porcentaje del 10%. Aquí tenemos el interés sobre el aporte de los socios. Vamos a pasar entonces a desarrollar el ejercicio. Primeramente, ¿qué vamos a hacer? El primer paso es realizar el cálculo del excedente. Tenemos el ejercicio y tenemos que realizar primeramente el cálculo del excedente. ¿Cómo vamos a calcular? Nosotros habíamos visto que la ley nos dice cómo se obtiene el excedente. Ingresos menos costos y gastos es lo que se constituye en el excedente. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Tenemos primeramente, aquí le puse como un aporte nada más,
un recordatorio. El capital social que luego vamos a utilizar para realizar el cálculo del excedente no vamos a usar. Tenemos primeramente ingresos, 65.580.120 menos gastos de administración y gastos de explotación. ¿De dónde sacamos eso? Del ejercicio. Y la diferencia, 65 menos gastos administrativos y gastos de explotación, me da el excedente de 29.577.429. Ese es el excedente. Entonces, ¿cómo hicimos el cálculo del excedente? Ingresos menos gastos administrativos y gastos de explotación. Y obtenemos este resultado. Aquí está señalado que este monto se constituye en la base para el cálculo. ¿Cálculo de qué? De la distribución del excedente que tenemos en el siguiente paso. Ahora vamos a calcular cómo vamos a distribuir nuestro excedente. Primero hicimos el cálculo y ahora vamos a distribuir. ¿Cómo hacemos la distribución? Bueno, nuevamente vamos a considerar la base para el cálculo, el 10%. Entonces calculamos, esta es una planilla Excel que está formulada. Tenemos aquí, vamos a posicionarnos ahí y vemos en esta parte que tenemos el cálculo. Hicimos entonces el 10% de 29.577.429, me da un monto de 2.957.753. 10% para el Fondo de Fomento de la Educación Cooperativa. Ya tenemos entonces la reserva. Ya tenemos también el Fondo de Fomento. Otro 10% del mismo monto en este caso. El Fondo de Fomento Fondo de Sostenimiento, a federaciones y confederaciones es del 3% y está aquí el valor, el monto. Ya tenemos también otra parte que más nos dice la ley. Nos dice también que está permitido pagar interés sobre el aporte de los socios. Entonces aquí es donde vamos a utilizar el monto del capital social que tenemos anotado aquí, 33 millones. Nos dijo este ejercicio que el 10% se va a utilizar del excedente, se va a utilizar para el pago de un aporte a los socios. Entonces vamos a pagar el 10% de 33 millones es 3.300.000. Otros fondos específicos que establezca el estatuto o determine la asamblea, que en este caso no tenemos. Entonces está representado ahí con un valor 0. Vamos a ver entonces cuánto nos da eso. La suma de todo esto nos da el valor de 10.102.809, sumando todo lo que representa la distribución del excedente. Ya hicimos entonces el cálculo del excedente, ya distribuimos ese excedente y aún así nos queda un monto que lo vamos a retornar a los socios. La ley nos dice que lo que sobra se debe repartir entre los socios, que se va a denominar retorno. ¿Cómo se distribuye? En función al trabajo que hayan realizado con la cooperativa. Y eso es lo que tenemos aquí. Vamos a señalar un poco. Excedente menos la distribución del excedente, que es lo que tenemos aquí representado, nos da el monto del retorno a los socios. Vamos a repetir un poquito para que quede claro. El excedente menos el monto a distribuir, que es la distribución del excedente, nos da el valor de retorno de 19.474.620. Eso es lo que va a ir nuevamente en poder de los socios en concepto de retorno. Esto también debemos llevarlo a nuestro asiento en el diario. Vamos a mirar un poco cómo hicimos el asiento en el diario. Vamos a pasar un poco más. Aquí yo ya tengo preparado por razones de tiempo. Y vamos a mirar cómo se hace de un asiento. Esto viene de todas las operaciones que están registradas. Entonces le vamos a poner un valor simbólico X, porque no sabemos qué número de asiento corresponde. Es de fecha 30. Y vamos a ver la distribución del excedente. Vamos a debitar, se debita la cuenta excedentes. Y vamos a acreditar el monto de reserva legal. ¿Cuánto es la reserva legal? Tengo yo establecido aquí.
¿Cuánto es el fondo de fomento de la educación cooperativa? Otro 10% que lo tengo aquí. Interés sobre aportes. También tengo aquí 3.300.000. Fondo de sostenimiento. Tengo también 887.000. Y voy a poner el retorno a los socios, que ya tengo también calculado, que es de 19 millones. Todo esto me debe representar la suma de 29.557.429. Vamos a verificar. Vamos a hacer esta suma. Que no está saliendo. Ahí tenemos el monto y vamos a verificar sumando en esta columna que se cumple el principio de partida doble. Vamos a poner nuestra fórmula de autosuma del Excel y vemos que se cumple el principio de partida doble. 29.557.429. Tenemos las sumas iguales. Bien, de esta forma entonces terminamos los asientos, tanto los cálculos como los asientos que corresponden a la distribución del excedente de las cooperativas.